Bienvenidos al podcast de hoy. Hoy tenemos un formato un poco diferente, ya que estamos grabando desde Tiflis, en Georgia, y me acompañan dos de mis invitados favoritos, Alexander Mercouris, presentador de The Duran, y Ian Proud, un veterano diplomático británico que pasó su tiempo en la embajada en Moscú entre 2014 y 2019. Por supuesto, estamos en Georgia, y uno de los temas que estamos tratando en la conferencia es cómo sobreviven y, en el mejor de los casos, prosperan las pequeñas potencias, especialmente cuando se trata de un país pequeño en la frontera de una gran potencia, como es el caso de Georgia. ¿Cómo se sobrevive? Esta es una pregunta realmente importante, especialmente aquí en Georgia en estos días. Entonces, ¿buscan ayuda externa y se integran en la OTAN o desencadenan un dilema de seguridad? ¿Cómo puede mantenerse a salvo Georgia? Bueno, sobre la primera pregunta, Georgia absolutamente nunca debería unirse a la OTAN, porque tendría que librar una guerra antes incluso de acercarse a entrar en la OTAN, momento en el cual se habría convertido en un estado fallido aún más que lo que es Ucrania hoy en día. Pero, quiero decir, cuando la gente habla de Georgia, se obsesionan con Rusia. Pero por supuesto, Georgia también está un poco cercada por Turquía, que tiene el mayor ejército de la OTAN en Europa, y al sur, ya sabes, por Irán. Así que lo mejor que puede hacer Georgia es no aliarse militarmente, sino intentar asegurar relaciones con los países. Creo que esto es absolutamente correcto. Un país como Georgia no debería verse obligado a tomar decisiones simplemente porque está cerca de una gran potencia. La idea de que estar cerca de una gran potencia es inherentemente una amenaza y que la gran potencia está ahí para devorarte, me parece simplista. No tendría sentido que Rusia quisiera hacer eso con respecto a Georgia. Tampoco tendría sentido que Georgia tuviera miedo de ello. Lo que Georgia debería hacer, en cambio, es aprovechar al máximo las oportunidades en su región, que son considerables. Tiene a Turquía, tiene a Irán, tiene a Rusia. El mercado ruso es enorme para los productos georgianos. Puede atraer turismo de Rusia y hacer todo tipo de cosas así con Rusia, pero no necesita tenerle miedo. Si cae en la trampa de temer a Rusia, es entonces cuando las relaciones empiezan a deteriorarse. Y eso es lo que podría provocar que los rusos tomen medidas, porque podrían decir que este país es hostil hacia nosotros y que necesitamos tomar medidas para evitar que caiga en el campo de nuestros enemigos. Pero sin duda, el dilema de seguridad debió intensificarse durante el momento unipolar, porque de otro modo no parece lógico intentar situar una alianza militar tan cerca de la frontera rusa. Quiero decir, durante la Guerra Fría manteníamos una distancia cómoda. ¿Hasta qué punto afecta el cambio hacia la multipolaridad a Georgia y su relación con Occidente, así como con Turquía, Rusia e Irán? Bueno, una de las cosas de las que hablábamos antes era que siempre que alguien piensa en una doctrina de política exterior, automáticamente quiere pasar directamente a la solución. ¿Qué formato deberíamos usar? Pero en realidad, en una era de multipolaridad, lo que Georgia necesita hacer es pensar primero en cuáles son sus intereses estratégicos fundamentales y a partir de ahí avanzar. Y esos deberían ser, como lo son prácticamente para cualquier país. Cómo garantizar la prosperidad de Georgia y reducir la pobreza, cómo asegurar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, y cómo mantener su integridad territorial. Si piensan en toda su política exterior a través de esas tres perspectivas, imagino que podrían concluir que la mejor manera de avanzar sería adoptar un enfoque multivectorial, un poco como Kazajistán ha logrado con éxito durante muchos años, manteniendo tan buenas relaciones con China y Rusia como con la Unión Europea y con Estados Unidos. Pero esto es posible para Georgia, porque uno de los principales problemas que tenemos ahora en Europa es evidentemente que toda la arquitectura de seguridad europea se está desmoronando. Ahora, la premisa fundamental para la seguridad
parece ser que la OTAN se expanda gradualmente hacia el este. Así que una vez que tenemos una Europa dividida, los países que están en las líneas divisorias, ya sea Ucrania, Moldavia, Georgia, están bajo una enorme presión para elegir. O perteneces a Occidente y a la OTAN, o eres prorruso y perteneces a los rusos. ¿Cómo pueden evitar convertirse en vasallos en una Europa atzma? becoming vassals in divided Europe. This is actually the core problem. Este es en realidad el problema central, porque lo que mencioné anteriormente sobre la posible relación de Georgia con Rusia presupone una Rusia que es una gran potencia normal y convencional, que creo que en este momento de su historia es exactamente lo que es Rusia. El problema es que Estados Unidos no es una gran potencia convencional. Ha sido un país que se ha convencido a sí mismo de que debido a ese momento unipolar, tiene el derecho e incluso la obligación de extender lo que en efecto es su esfera de influencia a todas partes, incluso a lugares muy alejados de su propio territorio y de sus regiones centrales como el Cáucaso, atrayendo a Georgia a su propia esfera, a su sistema de alianzas, a todo su espacio geoestratégico. Y esto ha sido un problema enorme para países como Georgia, porque están bajo la presión de una gran potencia lejana que quiere atraerlos a su propio sistema, sin considerar cuál podría ser el efecto para ese país, Georgia en sí misma, y la manera en que eso antagoniza a la gran potencia que tiene en su propia frontera, que es Rusia. Ahora, con suerte, los estadounidenses están empezando poco a poco a despertar de esta ilusión. Probablemente, me gustaría creer, están empezando a darse cuenta de que este intento de extender su esfera de influencia por todas partes no les está funcionando bien. Pero creo que este es el principal problema que tiene Georgia en este momento. El principal problema de Georgia no es Rusia, son los Estados Unidos y sus propias expectativas desmesuradas sobre sí misma. ¿Por qué crees que Estados Unidos no acepta, supongo, este planteamiento? Porque a menudo señalo que países como Georgia deberían tener las mismas libertades que México. Deberían poder tener lazos económicos con quien quieran, lazos políticos. Pero desde luego, México no tiene derecho a poner bases militares chinas o misiles rusos junto a la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos reaccionaría sin duda de forma muy negativa. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué este argumento no se acepta en Estados Unidos en este momento o en Europa en ese sentido? La idea de que hay que reconocer las preocupaciones de seguridad de, por ejemplo, no solo los rusos, sino como se ha señalado, también hay otros países en la región, como Irán. Creo que esto se remonta a la idea de que Estados Unidos no ha superado su mentalidad del siglo XX en la forma en que piensa sobre el mundo en desarrollo. Rusia es un ejemplo muy claro de ello, en particular, porque la primera fase de la ampliación de la OTAN ocurrió cuando Rusia estaba económica y políticamente de rodillas, y creo que eso convenció a mucha gente en Washington, en particular, de que podían seguir impulsando la ampliación de la OTAN, porque Rusia había quedado tan debilitada que sería incapaz de resistirse a ese proceso. El problema es que una vez entrado el siglo XXI, Rusia empezó a crecer y a recuperarse económicamente, hasta el punto de que ahora es la potencia convencional de la que habla Alexander. Pero la mentalidad en Estados Unidos, y puedo decirlo con total certeza, también la mentalidad en Whitehall, sigue anclada en el siglo XX. No han hecho esa transición a pesar del fracaso y desastre tan evidente que está ocurriendo hoy en Ucrania. Pero supongo que una de las cosas que más me sorprendió de Georgia es la imagen que a menudo se proyecta, al menos en Europa, que es que el gobierno ahora es de alguna manera prorruso. Siempre me resulta fascinante porque, como hemos aprendido, no tienen relaciones diplomáticas con los rusos. Pero, aún así, si no aceptan, supongo, el cumplimiento total con la OTAN y no se convierten en una línea del frente contra los rusos, entonces de alguna manera eso equivale a ser prorruso. ¿Cómo explicas eso?
Bueno, esto vuelve a lo que decía Ayan, que es que aún no aceptamos que los rusos sean una potencia alternativa. Seguimos creyendo, y digo nosotros porque en Gran Bretaña también mantenemos mucho esta actitud, que tenemos la obligación y el derecho de avanzar y de atraer a todos a lo que consideramos la familia democrática de naciones, una familia que al mismo tiempo controlamos de muchas maneras. Así que resistirse a nosotros y decir, mirad, tenemos nuestras propias preocupaciones, nuestros propios intereses, nuestras propias cuestiones regionales, significa que no estáis de acuerdo en formar parte de esta gran familia de naciones. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué no queréis formar parte de eso? Y eso solo puede ser porque estáis aliados con el otro bando, y eso debe significar que hay algún tipo de influencia nefasta y cosas por el estilo en marcha. Ahora bien, es una perspectiva completamente equivocada. No tiene ninguna relación con las realidades a las que se enfrenta Georgia hoy en día. Georgia tiene muchos problemas con Rusia. Los rusos todavía controlan, de forma indirecta, Osetia y Abjasia, lo cual es algo que sigue preocupando mucho a Georgia. Quiere cambiar esa situación. Ni siquiera ha tenido, como bien has dicho, relaciones diplomáticas con Rusia. La idea de que los rusos están ejerciendo ese tipo de control sobre lo que ocurre aquí es completamente absurda. Pero no es una absurdez que queramos ver, porque si la vemos, si nos damos cuenta de que esto está mal, entonces por supuesto surgen preguntas. Preguntas sobre la corrección de lo que estamos haciendo en una región como esta. También quiero señalar que no es que Georgia no tenga preocupaciones legítimas. Creo que no deberíamos descartar eso. Como has dicho, parte de su territorio se ha perdido ahora, así que sí tienen preocupaciones legítimas. La cuestión es cuál es el mejor camino a seguir para mejorar su seguridad, porque no quieres desencadenar un dilema de seguridad que también contribuyó a la pérdida de estos territorios. Pero esta imagen, sin embargo, de que el gobierno georgiano es de alguna manera prorruso, porque no hace lo que se le dice, me pareció interesante que incluso los manifestantes aquí parecen compartirla. Quiero decir, ayer pasamos por el Parlamento y estaban ondeando banderas de la UE, banderas estadounidenses, y básicamente argumentando que el gobierno georgiano, que no parece preocuparse mucho por Rusia, es prorruso porque no se comprometió lo suficiente con Occidente. Pero ¿cómo crees tú? ¿Qué papel tiene Occidente en la creación de estas protestas lideradas por ONG dentro de la sociedad georgiana? Tú, que tienes algo de experiencia. Sí, está profundamente arraigado en el sistema de funcionamiento de nuestras redes diplomáticas, el Reino Unido y Estados Unidos. Nos hemos colocado en una posición que yo llamo diplomacia bipolar, en la que queremos que los estados pequeños elijan entre los buenos, es decir, nosotros, y los malos, normalmente Rusia, también China, también Irán, y así sucesivamente. Y desde principios del siglo XX, hemos invertido millones de libras cada año en el desarrollo de una industria de ONG en todo el mundo que busca fondos del gobierno británico para cumplir objetivos clave: promoción de la democracia, activismo por los derechos humanos, derechos LGBT. Y no estoy diciendo que ninguno de esos temas en sí mismos en el Reino Unido sean ilegítimos. Son buenos temas para que los debatamos dentro de nuestra sociedad. Pero lo que realmente están haciendo es promover el activismo. Están pagando a personas para que impulsen el activismo en estos temas, lo que puede ir en contra de las posiciones culturales y políticas de los países en los que operan. Eso significa que, por ejemplo, Georgia tiene 7.000 ONG financiadas internacionalmente, todas ellas promoviendo una agenda que va en contra de la política interna del gobierno actual. Esto se ve en países de todo el mundo. Se puede retroceder hasta los años 70 y ver, de formas muy diferentes, cómo la gente interfería en los asuntos internos de los gobiernos. Es algo sistémico. La manera en que organizamos estos fondos, y cuando ofreces dinero, siempre habrá una ONG que lo solicite.
Esto ha creado una industria enorme, y en pocos países se ve algo tan extremo como aquí en Georgia. Bueno, es muy peligroso porque necesitas una sociedad civil fuerte como contrapeso al poder del gobierno. Pero cuando tienes potencias extranjeras financiándola, aunque sea con buenas intenciones, al menos al principio, sí genera inquietudes. Si ves el mundo dividido entre esta Europa liberal y democrática y el otro autoritario, como los iraníes o los rusos, ¿no estaría toda esta financiación de ONG también vinculada a la geopolítica, animando a los países a parecerse más a nosotros y menos, por ejemplo, a los rusos? Bueno, tú en realidad venías de la embajada británica, así que teníais un gran presupuesto para las ONG, ¿no? Sí, 7 millones de libras al año. Y aunque financiar ONG era ilegal en Rusia en ese momento, estábamos convencidos de que al llegar a un país extranjero y establecer una embajada allí, de algún modo estábamos allí para curarles de sus males, sus fechorías y sus peculiaridades culturales. Sabes, ese no es nuestro trabajo. La función principal de la diplomacia es garantizar buenas relaciones con los países en los que operamos, no financiar organizaciones que en realidad generan conflicto y tensión interna dentro de esos países. Hoy tuvimos este panel, todos nosotros, con Jack Matlock, uno de mis grandes héroes. Pero él planteó un punto similar al de Ian, que nosotros, es decir, los países occidentales, llegamos a Georgia e hicimos un gran esfuerzo por cambiar su cultura, incluida su cultura política. ¿Ves las mismas consecuencias que Ian? Absolutamente. Y lo que estamos haciendo es insertarnos en la conversación interna que Georgia está teniendo. Georgia está desarrollándose, evolucionando y cambiando constantemente, pero asumimos que es correcto, justo y apropiado intentar influir en ese proceso, dirigirlo hacia ciertas direcciones que consideramos óptimas. Pero la sociedad georgiana podría no estar de acuerdo con nosotros sobre esas direcciones. O tal vez sí estén de acuerdo, pero piensen que deberían llegar a ella de otra modo. Esto no es algo que nos resulte fácil de entender en Occidente. Uno de los problemas que tenemos, creo, en Occidente, es que también creemos que para preservar lo que entendemos como paz, necesitamos tener sociedades que básicamente compartan nuestras ideas y valores y utilicen tipos de organización política similares a los que tenemos nosotros. De algún modo sentimos que si no dirigimos a las sociedades en esa dirección, vamos a crear crisis, tensiones y posibles conflictos en el futuro, cuando en realidad son precisamente nuestros esfuerzos por moldear esas sociedades los que están alimentando los conflictos y tensiones que nos decimos a nosotros mismos que intentamos resolver y evitar. Es muy perjudicial para las sociedades en las que intervenimos, y tampoco es bueno para nuestras propias sociedades. Nos implica demasiado en otros países que quizás no comprendemos del todo, o incluso no entendemos bien. Sí, creo que es un buen punto, que nos engañamos a nosotros mismos, parece. Porque cuando tienes todas estas 7.000 ONG, como has dicho, intentando, yo usaría la palabra, secuestrar la sociedad civil de Georgia, dado que son potencias extranjeras las que marcan la agenda. Cuando hablamos de ONG, como señalamos, normalmente están financiadas por gobiernos extranjeros, no por organizaciones independientes. Pero cuando Georgia dio el paso de decir, bueno, necesitamos más transparencia para asegurarnos de que esto es realmente sociedad civil y no intereses extranjeros. Me di cuenta de que todo lo que hizo falta, al menos en las pantallas de televisión de toda Europa, fueron algunas imágenes de gente ondeando banderas de la UN, algunos desfiles, algunos eslóganes. Utilizaron el argumento de que, ya sabes, quizás sean putinistas, que conocían a su gobierno, y eso era todo. Y después de eso, el gobierno elegido democráticamente en una sociedad libre y abierta fue considerado esencialmente ilegítimo.
Y la gente, incluidos periodistas respetables, empezó a hablar de la posible necesidad de un cambio de régimen. Bueno, este gobierno tiene que irse. Quiero decir, ¿cómo es posible que desde nuestro lado, exceptos en esta situación, en la que deslegitimamos de esta manera a un gobierno elegido democráticamente? Bueno, y de hecho, intentamos replicar exactamente las mismas circunstancias que llevaron a un cambio de gobierno ilegal en Ucrania en 2014, con el intento de Salome Zurabichvili de permanecer en el cargo como una especie de presidenta eterna de Georgia. ¿Cómo permitimos que ocurra esta situación? Tenemos una alineación total en el Reino Unido entre el poder ejecutivo, el gobierno que establece la política exterior, todos los partidos políticos principales y los medios de comunicación convencionales. Están tan alineados que podemos impulsar esta política prácticamente sin ningún control o equilibrio interno dentro del Reino Unido. Hablando específicamente del Reino Unido, ya que soy británico, sobre si en realidad esto es lo correcto. Incluso con una guerra en Ucrania que ha matado o herido a más de 1 millón de personas desde 2022, prácticamente no hay debate sobre si, en balance, dentro de 3 años, quizá debamos seguir una política diferente, una que busque poner fin a la guerra. No hay absolutamente ningún cuestionamiento. Casi parece que vivimos en la Unión Soviética, donde la alineación entre el Ejecutivo, la política y los medios está tan fijada y dictada por el número 10 que tenemos vía libre para causar estragos en el mundo y enfrentamos muy pocos desafíos por nuestras acciones. Bueno, es una de las cosas que resultó fascinante con la elección de Trump, cuando él, al menos inicialmente, empezó a retirar algunos fondos de USAID, por ejemplo. Descubrimos que USAID financiaba entre el 85 y el 90% de los medios ucranianos. Nos enteramos de eso, pero aún así consideramos que son instituciones democráticas, aunque no es su democracia. Pero para un país como Georgia, ¿cómo se adapta ahora que el mundo se está volviendo más multipolar? Porque durante el orden unipolar, puedo entender por qué, si Estados Unidos y Occidente son la única opción, uno se adapta en consecuencia. Pero ¿qué puede hacer Georgia hoy? Bueno, antes de responder a eso, puedo retomar algunas de las cosas que ha dicho Ian. En primer lugar, una de las cosas que hay que entender sobre las percepciones de la democracia en Occidente es que lamentablemente, como resultado de todo esto, cada vez hemos llegado más a pensar que lo que convierte a un país en una democracia es el grado de alineamiento que tiene con nosotros. Como nosotros somos la comunidad democrática, si está de nuestro lado, debe significar que es una democracia. Si no está de nuestro lado, entonces, por supuesto, hay una gran incógnita sobre su democracia y se está alineando autoritarios. Así que no estamos analizando las realidades objetivas de lo que está ocurriendo en el propio país. Georgia podría tener elecciones completamente libres, podría tener presidentes o primeros ministros elegidos constitucionalmente, pero si no están de acuerdo con nosotros, eso debe significar que hay algo defectuoso y erróneo en su democracia, momento en el cual tenemos el deber de cambiarla. Ahora, lo otro que quería retomar de lo que decía Ian es que habló sobre la industria de las ONG. He estado en contacto con ella en varias ocasiones. Ya veía cómo funcionaba en mi vida anterior en el ámbito jurídico, y de eso hace ya un tiempo. No creo que sea fácil imaginar, a menos que lo hayas visto de cerca, lo grande y poderosa que se ha vuelto esta industria. Y por supuesto, como todas las industrias, hace lobby, gana influencia, y sin duda ha influido en los medios de comunicación y en la política. Moldea el debate político que se desarrolla dentro de los países, y por supuesto, se crea una especie de círculo. El dinero proviene de los gobiernos. Crea la industria, y la industria luego tiene un interés propio en influir en las políticas de los gobiernos. No quiero decir que todo se reduzca simplemente a eso, porque hay otros actores,
pero sí desempeña un papel importante a la hora de explicar por qué en Occidente hacemos lo que hacemos. In explaining why we do in the West what we do. Now, coming back to your question about Georgia itself. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre Georgia en sí, creo que Georgia necesita entender, ante todo, que debe haber una comprensión dentro de la sociedad georgiana y su sistema político de estos procesos. También necesita entender que si va a desarrollarse como un país soberano, tomando sus propias decisiones, debe tomar medidas para proteger su soberanía. Y eso significa, a veces, tomar decisiones que pueden no ser fáciles y que en ocasiones pueden estar sujetas a críticas para defender y proteger la integridad de sus propios procesos. Lamentablemente creo que eso es inevitable y uno preferiría que no ocurriera. Uno preferiría que no hubiera necesidad de leyes sobre ONG y ya sabes, de declarar leyes de agentes extranjeros y todo ese tipo de cosas. Pero en la realidad actual, me temo que son ineludibles. Escuchas los mismos comentarios sobre las ONG que yo oigo de colegas desde Hungría hasta la India. Siempre señalan las contradicciones, que se supone que son instituciones democráticas, pero sin embargo no tienen un mandato democrático. Pero es muy difícil criticarlas porque operan bajo el disfraz de la bondad. Así que cuando financiamos ONG, siempre es por causas buenas, liberales y democráticas. Por eso es muy difícil realmente hablar en su contra, porque siempre pueden apoyarse en sus virtudes, y cualquier crítica hacia ellas debería ser recibida con sospecha. Pero antes de volver al cambio multipolar, solo quiero abordar algo que dijo Alexander, porque gran parte de la premisa detrás de la hegemonía liberal sería que, bueno, supongo que el escenario soñado sería en los años 90, cuando había países como Polonia que realmente querían formar parte de Occidente. Quieren alejarse lo máximo posible de los rusos, por ejemplo. Así que la democracia liberal significaba ser pro-occidental y antirruso. Pero el problema clave es que cuando nos movemos más hacia el este, eso no siempre es así. Y esto es una de las cosas que nos frustraba con los ucranianos. Por ejemplo, solo había una pequeña minoría que quería formar parte de la OTAN, y si hubieran tenido la opción, la mayoría habría elegido un acuerdo de seguridad con Rusia. Desde luego, eso ya no es así hoy en día, pero en 2014, cuando se tomó esa decisión por ellos, sí lo era. Entonces, ¿cómo puede continuar todo el proyecto liberal si ya no está vinculado al poder? Porque la premisa siempre fue que a medida que se vuelven más democráticos y liberales, como dijo Alexander, la suposición es que tienen que alinearse más con nosotros, si no seguirnos, al menos parecerse más a nosotros. ¿Cómo puede Occidente operar de forma diferente entonces? Bueno, creo que hemos alcanzado el punto álgido en Ucrania. Ese enfoque ya no puede tener éxito. Cuando, para lograr el objetivo final de hacer que Ucrania sea como nosotros, devastas el país, lo conviertes en un estado económicamente fallido y creas desafíos sistémicos enormes y aún no afrontados para el propio proyecto europeo, se podría argumentar que, en realidad, continuar la guerra es simplemente aplazar el problema muy grave del ingreso acelerado de Ucrania en la UAE, que cuando ocurra, será clave en condiciones en on second-tier terms and conditions. Ukraine won't join and get the same subsidies. Ucrania no se unirá ni recibirá los mismos subsidios que Polonia y Francia, porque ellos lo vetarán. Así que, de hecho, al haber adoptado este enfoque de hacer proselitismo como misioneros cristianos estadounidenses viajando por el mundo, en realidad, para la propia Europa, el riesgo ahora es que habrá una reacción masiva y un posible desmoronamiento del proyecto europeo, ya que los fracasos a largo plazo que surjan de la derrota en Ucrania se manifestarán en desafíos políticos y en un movimiento acelerado de países para abandonar la Unión Europea. Es decir, eso es lo que yo veo de cara al futuro. ¿Cómo ves, bueno, partiendo de esto, la guerra en Ucrania? ¿Cómo crees que esto afectará a Georgia en el futuro?
porque el propio primer ministro de este país advirtió que durante los intentos de derrocar al gobierno aquí, el objetivo de los estadounidenses y sus aliados era utilizar Georgia para abrir un segundo frente contra los rusos. Y de nuevo, el primer instinto es decir, bueno, entonces ya no es pro-occidental, es pro-ruso, porque eso es lo que dirían los rusos. Pero de nuevo, este es un gobierno que también quiere realmente, de verdad, unirse a la URSS y está llevando a cabo las reformas que se le piden. Así que, ¿qué crees que hará Georgia? Bueno, este es un buen punto, porque no creo que lo que ha dicho el primer ministro georgiano haya sido desmentido de manera contundente y efectiva, lo que hace temer que probablemente sea cierto. En ese caso, vemos el desenlace lógico e inevitable de todo esto, porque llegamos a Georgia diciendo que estamos aquí para promover y construir su democracia, y luego terminamos intentando involucrar a Georgia en una guerra con un país mucho más poderoso que ella, para nuestras estrategias geopolíticas y de otro tipo en otro lugar como Ucrania. Así que esto demuestra al final el profundo cinismo que hay detrás de todo esto. Quiero decir, con toda la creencia indudablemente sincera que existe, de que estamos promoviendo y guiando a las naciones por el camino correcto, al final se reduce a que las tratamos como piezas en un tablero de ajedrez, sin tener en cuenta sus propios intereses. Si realmente tuviéramos en cuenta los intereses de Georgia, no querríamos que Georgia estuviera involucrada en esta guerra. Si tuviéramos en cuenta los intereses de Ucrania, no estaríamos buscando que Ucrania entre en conflicto con Rusia, insistiendo en la adhesión de Ucrania a la OTAN y cosas por el estilo. Eso es, creo, algo en lo que hay que pensar y decir. Y como decía Ian, es muy difícil transmitir esto en Occidente, pero es la realidad. Ahora, Georgia misma, o al menos su gobierno, tomó la decisión de no caer en ese juego. No iban a dejarse usar ni manipular de esa manera. Y la sociedad georgiana lo entendió y apoyó al gobierno en tomar esa postura. Eso nos remite a lo que decía Ian sobre que Ucrania es el punto más alto, porque países como Georgia están viendo lo que ha sucedido en Ucrania y están diciendo que no van a dejarse arrastrar en esa dirección. Con el tiempo, esto empezará a tener un acumulativo en el mundo. Hablé con un político georgiano que me dijo que, cuando comenzó la guerra en Ucrania, vinieron estadounidenses aquí y más o menos se les dio la opción u oferta de unirse, porque así al menos podrían recuperar sus territorios. Esto era un gran argumento de venta. Si yo fuera georgiano, vería esto como una causa noble. Ya sabes, recuperas tus territorios, cierta justicia histórica. Así que es una buena manera de vender una guerra. Pero en realidad, no es así como se desarrollaría. Creo que acabarían en una situación mucho peor. Pero supongo que es una forma atractiva de vender una guerra a la gente. Esa es la justicia detrás de ello. Pasando a la última pregunta, que está relacionada con lo que se discutió antes y que me gustaría plantearles a ambos. El tema de la multipolaridad de nuevo, porque la gente suele tener expectativas diferentes. Algunos sugieren que una dirección multipolar significa, ya sabes, que ahora Georgia tiene la oportunidad de diversificar su economía para poder ser más soberana. O significa que vamos a volver a dividir el mundo en esferas de influencia, donde Georgia acabará siendo capturada o convirtiéndose en vasallo de alguien. No creo que eso vaya a suceder, en realidad. Las grandes potencias seguirán existiendo, creciendo y prosperando. India está avanzando rápidamente, Rusia, por supuesto, China, y así sucesivamente. Y por la propia naturaleza de la economía, los países cercanos a grandes países tienden a comerciar con ellos. Eso es simplemente el efecto geográfico de la economía, creo yo. Lo que realmente debe suceder no es necesariamente gestionar la relación de los grandes estados con los más pequeños, sino gestionar las tensiones entre los propios grandes estados.
Y para eso tenemos las Naciones Unidas. And for that, we have the United Nations. The world map is covered in complexity. El mapa mundial está lleno de complejidad, con disputas territoriales en Europa, Latinoamérica, Asia y así sucesivamente. Y eso existe. Eso existe. El formato intergubernamental existe para aceptar la complejidad y el desorden del mundo en el que vivimos y para permitir que los estados, a nivel intergubernamental, se lleven bien, mientras que los asuntos cotidianos del comercio, los negocios y la interacción social y cultural pueden desarrollarse sin obstáculos por conflictos y guerras del tipo que hemos visto desatarse con efectos devastadores en Ucrania. Así que simplemente necesitamos volver a encontrar mecanismos para que los grandes estados trabajen juntos dentro del marco de la ONU, sin obligar a los estados pequeños a elegir entre uno u otro. Estoy completamente de acuerdo. Añadiría que las esferas de influencia, en mi opinión, serían un camino desastroso, en última instancia. No sería un camino hacia la paz, sería un camino hacia el conflicto. Porque ¿dónde termina una esfera de influencia y empieza la otra? ¿Qué pasa con los países que se encuentran dentro de esa esfera de influencia? Quizá no quieran estar en esa esfera de influencia. Quizá no les guste la idea de ser parte de una esfera de influencia. ¿Qué hace una gran potencia con su esfera de influencia? ¿Significa eso que controla los gobiernos de esos países o solo moldea sus políticas exteriores? Creo que esto en realidad es una receta para el desastre geoestratégico, si tengo que decirlo. Creo que algunas personas en la administración Trump se sienten atraídas por esto, porque Estados Unidos tiene la esfera de influencia más probable y fácilmente definible entre las grandes potencias. ¿Cuál sería la esfera de influencia de la India? La India va a convertirse en una gran potencia. ¿Incluye a Pakistán? Obviamente no. Pakistán no va a estar contento con eso. ¿Y Sri Lanka? ¿Cómo encaja eso con China? Es decir, como he dicho, es una receta para el conflicto y el desastre, y es algo que absolutamente debe evitarse. Y de nuevo estoy completamente de acuerdo con Ian en esto. Creo que el camino a seguir es construir más bien un concierto de grandes potencias como tuvimos durante un cierto periodo de tiempo en Europa en el siglo XIX. Existe un formato para eso, una estructura creada después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están ancladas en el derecho internacional, está la Asamblea General y existen los diversos otros mecanismos y procedimientos dentro de las Naciones Unidas. Creo que todo el aparato podría ser revitalizado y adaptado con mucho éxito al sistema multipolar emergente. Y personalmente creo que ese sería el camino correcto a seguir. Y eso implica una reforma del Consejo de Seguridad. Si la India se convierte en una gran potencia, como ocurrirá, entonces debería ser absolutamente un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es absurdo que aún no lo sea. Esas reformas llegan con mucho retraso. Todo este cambio hacia las esferas de influencia de nuevo me preocupa. Por ejemplo, intentar expulsar a los chinos de Panamá tiene desastre escrito por todas partes. Me gusta este concepto de competencia, porque esfera de influencia sugiere una influencia exclusiva a lo largo de tus fronteras. Pero este concepto competidor de esferas de interés sugiere que, si estás en la frontera de una gran potencia, no significa que esa potencia tenga una influencia exclusiva, pero sí implica que tienes que tener en cuenta sus intereses y su seguridad. Creo que esto simplemente como principio refleja la realidad. Así es como se comportan los estados. Por otro lado, también pienso que toda esta integración que está ocurriendo entre Oriente y Occidente, por ejemplo Georgia, Oriente y Occidente o Norte y Sur, se encuentra como ese punto de conexión. Tradicionalmente esto significaría que las grandes potencias competirían y te desgarrarían, pero con esta nueva conectividad también implica que si algún país entra y desestabiliza a un país como Georgia, estaría interrumpiendo el corredor internacional de transporte norte-sur.
interrumpiría el este-oeste. Así que de alguna manera se convierte en una garantía de seguridad en sí misma. ¿Algún comentario final? Any final comments? I think you made a very good point, and it's one that the West Creo que has hecho un muy buen comentario, y es uno que Occidente ignoró en el caso de Ucrania. Si tienes un país como Georgia o Ucrania, y estás cerca de una gran potencia, entonces, si eres otra gran potencia, deberías actuar con cautela allí. No deberías llegar e intentar maniobrar para que estos países adopten posiciones que los pongan en oposición a la gran potencia que es su vecina. Ahí es donde entra la idea de esferas de interés, en contraposición a esferas de influencia, y todo se reduce entonces a la conducta de las grandes potencias entre sí, de una manera que pretende en última instancia asegurar la paz. Es un concepto diferente, es mucho más viable. Ian, te doy la última palabra. Ian, I'll give you the final word. A sane businessman never shoots his customers. Un empresario sensato nunca dispara a sus clientes. Simplemente tenemos que volver a lo fundamental. Si los aspectos económicos, sociales y culturales gobiernan cómo interactúan los estados entre sí, y dejar de lado y aparcar dentro de organismos intergubernamentales como la ONU la política, tenemos que sacar la política de la conversación. Por ejemplo, mira Mongolia, está encajada entre Rusia y China, y le va perfectamente bien. La mayoría de los países no esperan invadir a otro país, a menos que la política se interponga. Así que solo tenemos que dejar eso en la ONU y volver a lo básico, las cosas que inicialmente hicieron grande a Europa, la apertura económica, social y cultural tras la Segunda Guerra Mundial. Y sí, abandonar este experimento geoestratégico de intentar curar países más pequeños que nosotros. Countries that are smaller than ourselves. Okay, well, Bien, pues rara vez terminamos con una nota positiva, así que me alegra mucho que esta vez sí lo hagamos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambos. Os agradezco que hayáis venido. appreciate you coming. Thank you.